No me aparece. Arranquemos nomás. Arranquemos nomás. Perfecto. Arrancamos. Bien. Nosotros habíamos dicho que la transformada de Laplace, la clase anterior, ¿no? Nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales que son difíciles de integrar. Hemos dicho que cómo se resuelve una ecuación diferencial. Integrando. Muchas veces en el plano real es difícil integrar esa ecuación diferencial y obtener la primitiva. Por lo tanto, con la transforma de Laplace, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Pasamos del plano real al plano complejo y de ahí decíamos, resolvíamos esa ecuación que habíamos pasado al plano complejo y la volvíamos al plano real con la transformada inversa. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el método de expansión de fracciones parciales, que es el método que justamente que me permite resolver las ecuaciones diferenciales ya en el plano complejo, a través de ecuaciones, en realidad son ecuaciones racionales. ¿Qué es una ecuación racional? Es una división de polinomios. Por lo tanto, se resulta bastante sencillo resolver. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar. Bien. Lo que estamos diciendo que justamente la expansión de fracciones parciales es una representación de funciones racionales. Y las funciones racionales no son otra cosa que un cociente entre funciones polinómicas. Un polinomio dividido en otro polinomio. Si yo tengo polinomios, yo sé que cada polinomio tiene lo que nosotros llamamos raíces. ¿Y qué son las raíces? Aquellos valores que satisfacen la ecuación igual a cero. El polinomio igual a cero ya es una ecuación. Todos aquellos valores que satisfacen la ecuación igual a cero se le llaman raíces de la ecuación o ceros de la ecuación. Bueno, justamente nosotros nos basamos en ese concepto, en ese principio, para resolver las funciones racionales. Pero lo que nos va a interesar, sobre todo, no es el numerador, es trabajar sobre el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a buscar los ceros, las raíces del denominador, y nosotros sabemos que toda función cuya manera, con todo polinomio igualado a cero, puede ser escrito en función de qué? De sus raíces, de sus ceros. ¿Cómo? Factoreándolo. Si yo tengo un polinomio de grado 5, yo sé que tengo 5 raíces, entonces yo puedo escribir ese polinomio como el factoreo de sus raíces de s menos s1 por s menos s2 por s menos s3 por s menos s4 por s menos s5. Lo más fácil es cuando yo tengo un polinomio de segundo grado, donde lo resuelvo con más menos b raíz cuadrada menos b cuadrado menos 4a sobre 2a, donde obtengo dos raíces, x1 y x2, entonces el polinomio lo puedo escribir como x menos x1 por x menos x2, y si aplico la distributiva obtengo el polinomio nuevamente. ¿Sí? Bien, en este caso nosotros nos vamos a circunscribir en el análisis de las raíces del polinomio denominador. Y a partir de ahora, las raíces o ceros del polinomio del denominador nosotros los vamos a llamar polos. Entonces nosotros vamos a trabajar en la búsqueda de los polos del polinomio denominador y a partir de ahí empezamos el método de fracciones parciales. Hay tres tipos de situaciones que nos pueden dar en fracciones parciales. O sea, ¿qué situaciones nos puede dar el polinomio del denominador? Que las raíces o polos sean polos simples. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo factoreo voy a tener raíces en diferentes lugares. Por ejemplo, x menos 1 por x menos 2. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo raíces que satisfacen la ecuación igual a 0 en 1 y en 2. Es el primer caso. El segundo caso quiere decir raíces múltiples que tengo en el caso que tenga x menos 2 al cuadrado. ¿Qué significa? Que ambas raíces son iguales y se repiten dos veces. En este caso puedo tener raíz múltiple de orden n, o sea, de grado n. ¿Por qué? Porque es s menos x a la n. Eso quiere decir que ese valor satisface la ecuación n veces. ¿Sí? Entonces son polos múltiples o ceros múltiples o raíces múltiples que a partir de ahora van a ser polos múltiples. Y la otra situación puede ser que esas raíces, o sea, que las raíces del polinomio denominador sean complejas. Desde el punto de vista analítico,
nosotros este año vamos a resolver solo simples y múltiples. El año que viene vamos a resolver desde el punto de vista gráfico, en teoría de control, polos complejos. Para nosotros hasta ahora, en matemática superior, solamente son los dos primeros casos, simples y múltiples. Entonces, conforme a lo que veníamos diciendo nosotros, las raíces, lo que dijimos nosotros que la expansión de fracciones parciales lo podemos hacer a través de lo que es un cociente entre funciones polinómicas. Por lo tanto, normalmente cuando nosotros aplicamos transformada de Laplace y obtenemos una f de s grande en el complejo que viene de una f de t chica, la podemos escribir y representar, no sé si se acuerdan entre los ejemplos, como p de s sobre q de s, donde p de s es el polinomio numerador y q de s es el polinomio denominador. ¿Sí? Bien. Algo importante que nosotros vamos a trabajar y que nos va a servir de ahora en adelante es entender cuáles son el grado de los polinomios. Por defecto, el grado de los polinomios puede ser menor, mayor, igual, distinto, ¿sí? Pero para trabajar, el polinomio P de S, el polinomio numerador, va a ser de grado menor o igual que el polinomio grado Q de S. Para todos nuestros casos van a ser normalmente así, van a ser distintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros ya nos referimos justamente trabajando al polinomio denominador, nosotros podemos saber lo que hemos dicho anteriormente, que cualquier función polinómica, cualquier Disculpe que le haga una pregunta. Sí. En la teoría que subió ahí en el aula virtual dice que el polinomio de P es solamente menor. ¿Es menor o menor igual? Menor igual, ya lo voy a corregir. Perfecto, gracias. Puede ser menor, pero va a ser menor o igual. En los casos nuestros siempre va a ser así, ¿sí? Puede ser menor o igual. ¿Por qué? Porque si es igual tiene una consecuencia y si es menor tiene otra. ¿Ok? ¿Está? Bien. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros cuando hemos dicho que vamos a resolver justamente esta expansión de fracciones parciales, vamos a hacer foco en el polinomio del denominador, buscando que factoriarlo, y es lo que decimos acá nosotros, Q de S puede ser escrito como el producto de cada una de sus raíces, o sea que eso es lo que nosotros llamamos polinomio factoriado. Q de S puede ser escrito como S menos S1, S menos S2, S menos S sub n. ¿Y por qué pongo S? Ya porque estamos en el plano complejo donde S, que es la raíz o la variable compleja que satisface el polinomio igualado a 0, que es la ecuación. ¿Sí? Donde hemos dicho ya que los ceros del polinomio nuestro, para nosotros ya se van a llamar polos. Entonces, el polinomio Q de S del denominador ya puede ser escrito como un factoreo en función de sus polos. Entonces, de una manera más genérica, nosotros podemos escribir f de S, que es igual a P de S sobre Q de S, donde P de S es el polinomio sin ningún tratamiento en particular y Q de S sí ya lo escribimos de la manera ya factoriada. En este caso particular, nosotros estamos viendo que el polinomio son raíces simples. ¿Por qué? Porque fíjense que hemos dicho que en una raíz múltiple se va a dar que presenta la existencia del mismo polo n veces. Aquí S1 es distinto a S2, es distinto a S3, es distinto a Sn. Entonces el polinomio yo lo puedo factoriar cuando son raíces simples como P de S igual a S por S1 por S menos S2 por S menos S sub n. Cuando yo tengo raíces múltiples, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener justamente una raíz o un cero o un polo que se repite n veces. Como vamos a hacer un cambio de variable acá porque S sub n va a ser la enésima raíz. Entonces el grado de repetitividad del polo o de la raíz o del cero va a estar reemplazado por L. ¿Cuál es el concepto de fracciones parciales simples? Es expandir justamente y resolver cada uno de estos factores en función de una función polinómica donde los términos no es otra cosa que lo que se llama residuo. Para cada raíz o para cada polo, para cada cero, yo le calculo un residuo. Si tengo n raíces simples, voy a tener n residuos de las raíces, entonces yo lo puedo poner como b
siempre se va a poner como B, que es una constante, que ya lo vamos a ver qué es la constante. En nuestro caso siempre va a ser 0. Por lo tanto, no la vamos a usar a la vez. Y ya vamos a ver por qué es 0 y en qué condiciones es 0B. Pero desde el punto de vista genérico, resolver una ecuación de fracciones parciales es B más el residuo del polo 1 sobre el polo 1, el residuo del polo 2 sobre el polo 2, el residuo del polo 3 sobre el polo 3, más el residuo del polo n sobre el polo n. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos justamente es expandir en pequeñas fracciones cada una de las raíces y referirla a una constante que se llama residuo. ¿Está claro hasta acá? Entonces, si yo tengo n ceros, es decir, n polos, voy a tener n residuos, y yo lo que hago es escribir la función con respecto a su residuo sobre el denominador del residuo. En el denominador va el residuo, va el polo. El residuo va en el numerador y el polo va en el denominador. El residuo va en el numerador y el polo va en el denominador. Así hasta terminar el enésimo polo simple. Donde dice aquí, donde n son las enésimas raíces del denominador. Las raíces son los ceros o polos. Ya a partir de ahora yo normalmente me voy a referir a polo. Pero si a ustedes les resulta incómodo, voy a volver a repetir raíces o ceros. ¿Está claro? Bien. Ahora, si tengo raíces múltiples, no significa que no pueda tener raíces simples. Eso quiere decir que tengo polos simples y polos múltiples. En el caso de una función, supongamos, de grado 5, yo puedo tener una raíz en 1, en 2, en 3 y una raíz múltiple en 5. ¿Qué significa? Que tendría 1, 2, 3, 5 y 5. Entonces aquí tendría 1, 2, 3 y ese menos 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces la raíz en 5. Y eso es lo que nosotros conocemos como raíces múltiples, ceros múltiples o polos múltiples. ¿Cómo se escribe genéricamente? Es S como primero expreso y exactamente, fíjense, lo que yo hago es mantener el polinomio del numerador igual y factoriar el polinomio del denominador tanto en raíces simples como en raíces múltiples. Y pongo S menos S1 por S menos S2 por S menos Sn a la menos R. ¿Por qué me dicen, profe, S a la n menos R? Porque R es la cantidad de polos múltiples que tengo, siendo S sub n el enésimo polo repetido o replicado R veces. Entonces, el último polo simple va a ser S sub n menos R, siendo R la cantidad de polos múltiples, porque pongo que S sub n es el último polo que se repite en R veces. ¿Está claro así? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Cualquier cosa me detiene, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo voy a expandir? Como he dicho yo que toda función racional yo la puedo escribir en función de pequeñas funciones racionales donde referencio cada polo con respecto a qué? A su residuo. Ahora tengo que reescribir justamente esa función para que no solo me contemple los polos simples, sino también me contemple los polos múltiples. Entonces, hasta aquí no había nada desconocido. Hasta aquí no era nada desconocido. Es lo que vimos anteriormente, donde pongo que el polo S-1 lo referencio con respecto a su residuo. Entonces, el residuo de S-1 sobre S menos S-1. El residuo de S sub 2 sobre S menos S sub 2, más el residuo de S3 sobre S menos S sub 3, más el residuo de Sn sobre S menos S sub n menos R, que es el n menos erésimo residuo del polo simple. Y ahora empiezo a ¿qué? A desplegar el residuo de los polos múltiples. Desde luego, si yo tengo un polo en múltiple de grado 3, yo voy a tener que calcular 3 residuos. Uno para la potencia 1, uno para la potencia 2, uno para la potencia 3. Entonces, si yo tengo un residuo de multiplicidad R, voy a tener que calcular R residuo
1 por cada replicación del polo. Entonces lo único que me queda es hacer para diferenciar polos simples, residuos de polos simples, para el polo simple uso R y para el residuo del polo múltiple uso A, donde voy a tener un residuo por polo múltiple. 1, donde va a estar la A1R. A1R ¿qué quiere decir? El residuo 1 de R, residuos posibles, sobre S menos S a la 1, justamente a la potencia que le corresponde. Este es el residuo 2 de R, residuos posibles, sobre el polo S menos S sub n a la segunda al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el segundo residuo que le corresponde a la segunda repetitividad del residuo. Y así sucesivamente voy a tener A sub 3R, que va a ser el residuo 3 correspondiente a S menos a S sub n al cubo, y así sucesivamente hasta que hago el residuo erésimo del erésimo residuo posible sobre S menos S sub n a la R, donde la primera parte corresponden a los n menos r términos de raíces simples, que es lo que dijimos hasta acá, porque el último residuo, que es el S sub n, se repite r veces. Y los otros términos con A, lo que representan son los r términos de raíces múltiples con sus respectivos residuos. Por ahí ya van a ver que a medida que hagamos los ejercicios es mucho más simple resolverlo que explicarlo. ¿Estamos? Pero hasta aquí, ¿va claro? Tengan en cuenta que la metodología es separar residuos, o sea, factoriar y ver los polos simples, los polos múltiples, y escribir en una expansión de fracciones, ¿sí?, donde cada término es el residuo sobre el polo. Residuo sobre polo, residuo sobre polo, más si tengo polos múltiples, el residuo correspondiente a esa multiplicidad del polo. Va a ser el residuo 1 con respecto a una vez el polo, el residuo 2 con respecto al cuadrado de ese polo, hasta llegar a la erésima repetitividad de ese polo. Bien. Aquí es lo que veía. Fíjense. Si M, donde M es el orden o es el grado, M es el grado ¿de qué? Del polinomio del numerador. Si M y N son distintos, donde N es el grado del polinomio del denominador, si son distintos, B igual a 0. En nuestro caso siempre van a ser distintos. Si los polinomios son de igual, por eso le decía menor o igual, cuando es menor puede ser menor o mayor, eso quiere decir que sean distintos. Aquí no me acuerdo quién me había preguntado, porque en la teoría decía solamente igual. No, para que hay tres condiciones, que sean menor, mayor o igual. Si es distinto va a ser M mayor que N o M menor que N. Entonces por eso sí puede ser menor o igual. Incluso le mandamos que sea una condición que sea mayor también. Es suficiente que M y N sea distinto para que B sea igual a 0. En nuestro caso, esta va a ser siempre la condición por defecto. Por lo tanto, el primer término de la constante B va a ser 0 para nosotros siempre, o sea que solo vamos a tener desplegado las fracciones parciales del residuo sobre el polo. El B no lo vamos a tener nada. ¿En qué caso B tiene un valor constante distinto de 0? En que sean del mismo orden, que es el mismo grado. El polinomio, cuando hablo de orden hablo de ecuación diferencial, y cuando hablo grado hablo del polinomio. Si el grado de los polinomios numerador y denominador son iguales, el B es distinto de 0. Y B va a ser igual al coeficiente de la variable de mayor grado en el numerador. Ya está. Vemos cuál es el mayor grado en el numerador. Si es x a la 5 y vale 10, es 10x quinta, B valdría 10. Pero en el caso nuestro siempre van a ser de grado diferente, por lo tanto B va a ser igual a 0. Y cobra un tema, profe, ¿cómo calculo los residuos? Perfecto. El cálculo de residuos es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer, recuerden que tengo dos tipos de polo simple y polo múltiple. Primero vamos a empezar analizando polo simple. Lo que yo tengo que lograr cuando escribo la función de parciales simple para poder calcular los residuos, tengo que tratar de que se anule. Primero tengo que buscar que se anule el polo que estoy buscando, al menos el polo del residuo que estoy calculando. En este caso, para polos simples, si yo estoy buscando el residuo vamos a la figura anterior,
Si yo estoy buscando el residuo de S1, yo voy a buscar que en mi función se anule S menos S1. Entonces, ¿cómo va a ser la característica del cálculo del residuo? Ya sea de el residuo de S1, el residuo de S2, el residuo de S sub n. Fíjense cómo es el cálculo del residuo de S sub 1. Es la función f de S multiplicado por justamente por el polo en su expresión ya expandida, evaluado en el polo. Si nosotros replicamos esto para el siguiente, el residuo de S2 va a ser f de S por S menos S2 evaluado en S2. Y si yo generalizo, el cálculo del residuo de S sub n va a ser f de S por S menos S sub n evaluado en S igual a S sub n. ¿En dónde? Evaluado en el valor del polo. Es la función por el denominador, denominador evaluado en el valor del polo. Así se calcula, es muy sencillo. Capaz que para polos múltiples van a ver un poquito más complicado, pero ya van a ver que a medida que nosotros vamos desarrollando el trabajo práctico se va a hacer más sencillo. Esto es para polos simples. Ahora vamos para polos complejos. Disculpe, para polos complejos no, para polos múltiples. Ahora para polos múltiples lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como yo voy a tener un residuo por grado de repetitividad, yo voy a tener que calcular R residuos de polos múltiples. Entonces hemos dicho que el primero es A1R, A2R, A3R, ARR. ¿Y cómo se calcula? El residuo del primer polo múltiple, que es a la 1, es 1 sobre R menos 1 factorial. Si aquí ustedes le quieren poner I para generalizar, entonces va a ser 1 sobre R menos I factorial por la derivada R menos 1ª o I con respecto a ese R menos 1 veces de qué? Del polo múltiple, que es a la R, por F de S, evaluado en S igual a S sub I. ¿En qué? En el polo múltiple que yo estoy, que para nosotros en ese caso era S sub N. Si se acuerdan, en la fórmula general era S sub N a la R. Acá figura como S sub I, pero es un cambio de variable nada más. Si ustedes quieren poner S sub N a la R, es exactamente lo mismo, evaluado en el polo S sub N. Para el segundo, fíjense, no es otra cosa que, es lo que yo les decía, ustedes quieren, si quieren generalizar mentalmente, el primer elemento yo lo puedo poner por I. Aquí es R menos 1. En el siguiente va a ser el residuo 2 de R residuos posibles. 1 sobre R menos 2 factorial, sería lo mismo I factorial con I igual a 2. Porque en realidad I va a ser I igual a 1 hasta R. Entonces aquí va a ser 1 sobre R menos 2 factorial por la derivada R menos 2 veces, R menos 2ª con respecto a ese R menos 2 veces por el polo. Fíjense que siempre el polo es al grado que me aparece el polo. Si es 5, 6, 7, no es al polo que evalúo, sino al grado total por la función evaluado en el polo. Y así sucesivamente hasta que I es igual a R. Cuando es igual a R, ¿qué es lo que me queda? Cuando es igual a R, cambio R por R directamente. Entonces, el último valor, y ahora vamos a ver por qué es más sencillo empezar así, el último valor no es otra cosa que 1 sobre R menos R factorial, y R menos R factorial es factorial de 0. Y el factorial de 0 es 1, entonces este término se anula. R menos R es la derivada de R menos R, la derivada 0 con respecto a ese 0 veces. Entonces, este factor se anula. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es como si yo estuviese, no tengo que derivar, es como si estuviese evaluando un polo simple, pero a grado R. Porque ya no derivo, no tengo, el factorial este desapareció. ¿Está claro? Bien.
Eso es toda la teoría. Fíjense que no es mucho más la teoría. Ustedes miran, profe, está medio complicadito. Desde el punto de vista interpretativo, sí, ya van a ver que a medida que vamos desarrollando el trabajo práctico se le hace muy sencillo. ¿Ok? Obviamente, lo único que tienen que ver es bien el cálculo de las derivadas y el reemplazo del valor del polo donde dice ese, de manera tal que no haya confusión con signos, y después la interpretación. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo resuelvo esto, todavía sigo en el plano complejo. Para volver con la resolución al plano real tengo que buscar la transformada inversa. Entonces debo recurrir de nuevo a la transformada inversa y no olvidarme cuál es la tabla. O sea que tengo que traer la tabla, porque ¿qué es lo que hemos dicho? Yo estoy resolviendo, yo ya pasé al plano complejo. Acabo de resolver a través de fracciones parciales en el plano complejo. Ahora tengo que volver con la solución al plano de los reales con la transformada inversa. Entonces vamos a trabajar con el trabajo práctico. Acá dice práctico número 2, pero en realidad es el trabajo, es la segunda parte del práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo trabajo número 2, creo, ¿no? Sí, es la segunda parte del práctico número 2. Sí. Bien. Ahora yo ya tengo, fíjense, yo tengo la transformada inversa de este valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para volver al plano real, yo tengo que volver con esto resuelto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? La manera mucho más fácil de resolver esta transformada inversa de Laplace es resolver por fracciones parciales. ¿Qué? Hemos dicho que el polinomio del numerador lo dejo tal cual está, y lo que tengo que hacer es factoriar y conseguir los polos, raíces o ceros, del polinomio denominador. Si yo factoreo el polinomio denominador, me da menos 1, 3. Menos 1, 3. Como yo sé que el factoreo es s menos 1 por s menos 2, al sacar 3 y menos 1 me queda s menos 3, y s menos 1 me queda s más 1. Entonces, ya factoriado el denominador, yo soy capaz de escribir esta ecuación, esta función racional, porque fíjense, es un cociente entre funciones polinomiales. Esta función racional yo ya puedo escribirla en función de ¿qué? De los residuos de los polos del denominador, donde un polo es 3 y donde otro polo es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Residuo de 3 sobre el polo S menos 3, más residuo de menos 1 sobre el polo, que es S más 1. ¿Está claro hasta acá? Sí, Profe, le hago una consulta. Sí. En R menos 1, ¿por qué sería menos 1? Y porque la raíz, si yo factoreo S cuadrado menos 2S, haciendo S1, S2 igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A, obtengo dos raíces, una que es 3 y otra que es menos 1. Sí, ahora sí. Listo, ¿Está, gracias. Vero? Ah, de ahí la saco. Siempre que yo voy a sacar una de segundo grado, hago eso. Si no, fuerzo una a 0 y el resto separo. ¿Ok? Pero siempre cuando tengo de segundo grado hago menos B más menos raíz cuadrada menos AB. Normalmente vamos a tener polinomios de segundo grado abajo, ¿sí? Pues si no, ya le vamos a dar factoriado con raíces múltiples. O una raíz múltiple y un polinomio para que ustedes factoreen. Pero en este caso, así van a ser sencillos los ejercicios. Entonces, cuando yo saco con menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A, yo obtengo una raíz 1 que es 3 y una raíz 2 que es menos 1. Entonces, cuando yo le escribo como factoreo de S menos X S1 por S menos S2, me sale S menos 3 por S más 1. Entonces ahí lo escribo en función de su residuo. ¿Está claro hasta acá? Sí, profesor. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría hacer? Calcular el valor de R3 y calcular el valor de R1. Hemos dicho que el valor de R3 no es otra cosa que S menos 3 por la función evaluado en S igual a 3. Ahí está. Y acabamos de escribirlo. Es S menos 3, que es el polo, el denominador, multiplicado por f de s
f de s es 3s más 7 sobre s menos 3 por s más 1. ¿Evaluado en dónde? En el polo. ¿Y cuánto vale el polo? 3 positivo. S menos 3 y S menos 3 se cancela, entonces me queda 3S más 7 sobre S más 1. Y ahora donde dice S, ¿qué es lo que hago? Reemplazo 3. Pongo 3 por 3 más 7 sobre 3 más 1, que es 4. 16 cuartos es 4. Entonces R3 ya vale 4. Vamos a calcular R menos 1. No es otra cosa que S más 1 por la función, que es 3, S más 7 sobre S menos 3 por S más 1. S más 1, fíjense que se va. Entonces la indeterminación se pierde. ¿Sí? Porque si yo lo escribo factoriado y yo no cancelo S más 1, sigo indeterminado. Porque me queda menos 1 más 1 es 0. 0 por 0, 0 por cualquier cosa 0. Entonces me queda una división polinómica sobre 0. Entonces la indeterminación yo la evito justamente multiplicando por el polo del denominador que quiero eliminar. Entonces lo único que me queda es 3s más 7 sobre s menos 3. 3. Y ahora reemplazando en cuánto? En s menos 1. El polo vale menos 1. Porque la fórmula es s menos menos 1. Y el menos menos me das más. Entonces lo único que hago es reemplazar menos 1 en s. Es 3 por menos 1 más 7 sobre menos 3. ¿Sí? Menos 1 menos 3. Porque acuérdense que s más 1 se va, entonces me queda menos 1 menos 3. Entonces me queda menos 3 más 7, que es 4, menos 1 menos 4, es menos 4. 4 sobre menos 4 es menos 1. Entonces yo ya tengo que R3 vale 4, R menos 1 vale 1, entonces lo puedo escribir como ¿qué? Reemplazo. Puedo escribir como 4 sobre S menos 3 menos 1 sobre S más 1. ¿Por qué? Porque este menos 1 que va en el numerador me cambia el signo de la segunda fracción. Entonces, reemplazando, dijimos que queda 4 sobre S menos 3 menos 1 sobre S más 1. Ahora sí le aplico transformada de Laplace esto. Y no me queda... Y una vez que yo aplique transformada de Laplace, ¿qué es lo que tengo que ir a ver? El 4 sale como factor común y me queda 1 sobre S menos 3. Y vamos a la tabla. ¿Qué tengo? 1S menos algo. Función exponencial. Función exponencial, correcto, función exponencial. Entonces no me queda otra que 4, ¿por qué? Por E, ¿a cuánto? A las 3t. ¿Sí? Y el otro es 1 sobre 1 menos a, entonces me queda E a la menos t. Obviamente, como está el signo menos E a la menos t. ¿Está claro? Sí. Bien. Perfecto, vamos al segundo ejercicio. Fíjense lo que yo les decía. Normalmente si nosotros tenemos polinomio de grado superior a 2, ya se lo damos factoriado. Porque acá podríamos haber dado un polinomio de grado 4 para que lo factoren ustedes. Es más complicado. Normalmente si tenemos polinomios de grado superior a 2, ya se lo damos factoriado. En este caso, tengo que un polo simple y 3 polos múltiples. Entonces, como que va a ser un poquitito más complicado el cálculo acá, ¿ok? Pero vamos de a poco. Entonces, ¿qué es lo que dije? Es lo que habíamos charlado hace rato, es decir, que el polinomio del numerador lo dejo tal cual está. Tal cual está. Lo que a mí me interesa en este caso es factoriar el polinomio del denominador. Como ya lo tengo factoriado, lo único que hago es expandirlo en función de sus residuos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Un residuo simple y 3 residuos múltiples. Entonces voy a tener el R de menos 1 sobre S más 1. El A, ¿cuántos residuos voy a tener aquí? 3. Porque el grado de la raíz me dice la cantidad de residuos que voy a tener. Entonces voy a tener el residuo 1, 2 y 3. Entonces voy a tener que calcular el residuo A1 de 3, A2 de 3, A3 de 3, con cada uno de los residuos al exponente que le corresponde. Entonces yo despliego en función del residuo simple y en función del residuo múltiple. El residuo simple es muy sencillo. R de menos 1 sobre S más 1, más el residuo 1 de 3 del polo múltiple elevado a la 1. Recuerden que el polo que yo estoy, el número de residuos que estoy calculando es el exponente que acompaña el residuo. El residuo 2 de 3
elevado al polo correspondiente al segundo polo múltiple y el residuo 3 de 3 correspondiente al tercer polo múltiple. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿El residuo de qué? Del polo simple. El polo simple hemos dicho que es el polo, que es S más 1, por la función evaluado en el polo. ¿Cuánto va el polo? Menos 1. Entonces, S más 1 por la función f de s, que es 5s menos 15s menos s por s más 1 por s menos 2 al cubo, evaluado en s igual a menos 1. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar s menos 1. 5 por menos 1 al cuadrado, menos 15 por menos 1, menos 11, y en el denominador es menos 1 más 1, que en realidad se va. ¿Por qué? Porque tengo s más 1 por s más 1, se va acá. Se va, ¿ok? Se cancelan. Entonces lo único que me queda es menos 1 menos 2 al cubo. Y ahora resuelvo. Menos 1 al cuadrado es 1 por 5, 5. Menos 1 por menos 15, más 15. Menos 11 me da 20. Menos 11, 9. Vamos abajo. Menos 3 al cubo es 3 al cubo es 27. Y como es una potencia negativa, se mantiene el signo. Entonces me queda menos 27. 9 sobre menos 27, que es igual a menos un tercio. Profe, disculpe que le interrumpa. Hay una compañera en el chat que le hizo una pregunta, por los dos. Sí, que me pregunta Meli, ¿por qué reemplazo 1? Si lo acabo de leer. ¿En dónde, Melissa, reemplazo 1? S por 1. Melissa, ¿aló? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Ahí respondió por el chat, profesor. Ah, bueno, voy. Déjenme que vuelva. Voy al chat. Por Dios, ¿dónde está el chat? Acá. En S más 1. Acá. ¿Por qué reemplacé menos 1? Porque me olvidé de simplificar. No se reemplaza, se simplifica. ¿Está bien, Meli? Me equivoqué. Por eso yo después lo que hice fue corregir, directamente cancelar S más 1 por S más 1. Mil disculpas, me equivoqué yo ahí porque no lo vi. No lo vi, por eso sin querer puse menos 1 más 1. Después mentalmente me dio 0, digo, no, qué cabezón que soy. Para eso, justamente para eso tengo que simplificar S más 1 por S más 1 porque no me dé 0 nunca en el denominador y no se me determina. ¿Esa era tu pregunta? Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo directamente, como me preguntó Melissa, yo cancelo S más 1 por S más 1 y lo único que hago es reemplazar menos 1 donde dice F. En S cuadrado, en S y en S menos 2 al cubo. Y me da como resultado menos un tercio. Entonces yo ya sé que R menos 1 va a ser menos un tercio. Entonces yo ya sé cuál es el primer término mío. Yo saco menos un tercio como factor común y me queda menos 1 por 1 sobre S más 1. ¿Está? Bien. Ahora vienen los cálculos más largos, pero no más complejos. Primero tengo que empezar a calcular, los residuos de polo múltiple. Recuerde que los residuos de polo múltiple son las derivadas. Y ahora, ¿por qué siempre empezamos por el último? Porque el último habíamos dicho que es la derivada R menos R, entonces no tiene derivada. Es el cálculo más sencillo, entonces vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque acaba de tener derivada primera, acaba de tener derivada segunda, acaba de estar sin derivar. Entonces empezamos por el más sencillo, que es el sin derivar, que es el A33. El A33, ¿qué es? Si nosotros volvemos a cómo calculaba yo un residuo múltiple.
es A1R es igual a 1 sobre R menos 1. Nosotros tenemos A33, que es este, el último. A33 es 1 sobre R menos R factorial por la derivada R menos Résima con respecto a S, R menos R veces, por el denominador a la R, o sea, por el polo múltiple a la R, por F de S en S igual a SI, que es igual a S el polo. ¿Y qué me quedaba? Directamente me quedaba la función sin derivar como si fuese un polo simple, solo que reemplazado el polo múltiple, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es 1 sobre R menos R factorial, 3 menos 3 factorial, por la derivada R menos R, que es 0, con respecto a S, R menos R veces, que es 0, por el polo, que es ¿cuánto es el polo? Es S menos 2 al cubo, por F de S, ¿cuánto vale F de S? 5S cuadrado menos 15S menos 1 por S más 1 por S menos 2 al cubo. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Se va? Se va. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Entonces me queda reemplazar solamente menos 2, me queda reemplazar solamente menos 2, en 2 quiero decir, no menos 2, me queda reemplazar 2 positivo, acá reemplazo menos 1, ¿por qué reemplazo menos 1? Porque es S menos menos 1, acá es S menos 2, entonces la raíz es 2 positiva, en donde dice S, entonces me queda 5S al cuadrado, o sea, 5, 2 al cuadrado, menos 15 por 2 menos 1, por 2 más 1. Entonces me queda 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Menos 15 por 2, 30. Menos 11 es menos 41 menos 20 sobre 3. ¿Sí? Me da 21 sobre 3 es 7. Menos 21 sobre, porque es 31. 41 menos 20 es menos 21 sobre 3 es menos 7. Entonces yo ya tengo, que incluso si ustedes me dicen, profe, aquí me queda este término, ya lo voy proyectando mentalmente, me queda menos 7 por 1 sobre S menos 2 al cubo. Yo ya tendría más o menos resuelto dos términos mentalmente acá. El residuo de menos un tercio con el residuo de menos 7, porque lo único que hago es reemplazar R1 acá, R menos 1 acá y A33 acá. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora vamos con el próximo residuo. A23. A23. ¿Qué es la otra? A23 no es otra cosa que lo mismo. R menos I, que en este caso es R menos 2. Entonces hago 1 sobre R menos I factorial. ¿Y cuánto vale? Siempre y cuando, recuerden que nosotros tengo A sub IR, que era de una manera genérica que yo les decía. A sub IR y es R menos I factorial por la derivada R menos I-ésima con respecto a ese R menos I veces. Aquí I vale 2. ¿Por qué? Porque es el exponente o el número del polo múltiple que estoy calculando. Estoy calculando el polo múltiple 2. Entonces quedaría 1 sobre 3 menos 2 factorial por la derivada 3 menos 2, que es la derivada primera, con respecto a S 3 menos 2 veces, por el polo, que es S menos 2 al cubo, por F de S, que es 5S cuadrado menos 15S menos 11 sobre S más 1 por S más 3 al cubo, evaluado, siempre va a ser en el mismo valor. Todo lo evalúo en el mismo valor, porque el polo vale 2 siempre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Otra vez cancelo. Cancelo S y cancelo este. ¿Ok? Y lo que hago es reemplazar. Lo único que hago es reemplazar. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué reemplazo? Pero primero tengo que derivar, porque esa es la derivada primera de 5S al cuadrado menos 15S menos 11 sobre S más 1. La derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador sin derivar por el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces derivemos el numerador. La derivada del numerador es 10S menos 15 por X más 1, que es el denominador sin derivar, menos
el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado, que es s más 1 al cuadrado. Ahora sí reemplazo en esta derivada ya el valor de s reemplazo por 2. Entonces me queda 10 por 2, 20, menos 15, ¿sí? 20 menos 15, 5, por 2 más 1, 3. 5 más 3, 15, menos, reemplacemos, s al cuadrado, 5 por 4, 20, menos 15, menos 11, es menos 21 por 1, menos 21, menos 21, me queda 36 en el numerador, por 2 más 1 es 3, al cuadrado 9, me queda 36 novenos, que esto es igual a 4. Entonces yo ya tengo el residuo del segundo polo múltiplo, A2, 3. Ahora, ¿qué me restaría? Calcular el residuo del último polo. Fíjense, ¿por qué siempre vamos a ir calculando del último al primero? ¿Por qué este va a ser el más largo? Porque va a ser la derivada. 3 menos 1 veces, entonces va a ser la derivada segunda. ¿Y la derivada segunda qué es? Es la derivada de esta derivada primera. ¿Me siguen? Por eso es importante calcular al revés. Acá no derivo. Acá derivo una vez y acá derivo una vez más. Porque acá tengo la derivada primera, porque es 3 menos 2. 3 menos 2. No sé si pueden verlo. Tengo la derivada R menos I. 3 menos 2 y acá tengo 3 menos 1. La derivada segunda no es otra cosa que la derivada de la derivada primera. Y esta es mi derivada primera. Entonces voy a tener que derivar en el cálculo de 1, 3 una sola vez. En lugar, si hubiese venido al revés, tengo que calcular la primera derivada, volver a derivar. En cambio, acá ya la tengo derivada. Entonces tengo que derivar una sola vez. ¿Me siguen cuál es el- lo fácil de esto? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profesor. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Calcular el A13. Y empezamos. El A13, ¿qué es? El A13 es lo que dijimos. Es 1 sobre R menos I factorial. R menos I factorial. Le voy a poner el punterito láser para que usted lo vea. R menos I factorial, 3 menos 1 factorial, por la derivada R menos iésima, que es la segunda, 3 menos 1, con respecto a ese 3 menos 1 vez. ¿De qué? Del polo, que es S menos 2 al cubo, por la función que en 5S cuadrado menos 15S menos S sobre S más 1 por S menos 2 al cubo en el polo, el valor en el polo que es igual siempre. ¿Sí? No sé qué me dice. Si yo simplifico y simplifico, me va a quedar la derivada segunda de 5S menos 15S menos 11 por S más 1 por S más 1 nada más, porque S menos 2 al cubo con S menos 2 al cubo se paga. La derivada segunda no es otra cosa que ¿qué? Resolvemos en factorial. 1 sobre 2 menos 1 factorial es 1 sobre 2 factorial. Y 2 factorial no es otra cosa que 2 por 1. Entonces es un medio de ¿qué? Es un medio de la derivada primera. La derivada segunda no es otra cosa que la derivada de la derivada primera. Yo la derivada primera ya la tengo. La derivada primera, ¿qué es? Es 10S menos 15 por S más 1, menos 5S cuadrado, menos 15S menos 11. Este 1 se va sobre S más 1 al cuadrado. Entonces eso es lo que tengo que derivar. Y es lo que derivo acá. Es un medio, que es el factorial por la derivada primera, o sea, por la derivada segunda de la derivada anterior. Es la derivada de 10S más 15 por S más 1 menos 5S cuadrado menos 5S menos 11 por 1 sobre S más 1 al cuadrado.
¿Qué es lo que hago? Sí. ¿Me preguntaban algo? Bien, antes de derivar todo esto, ¿qué es lo que es más sencillo para mí? Operar aplicando distributiva en el numerador y recién derivar el resultado restante. ¿Me siguen? Entonces, Sí. caramba, disculpen, lo que pasa es que me está apareciendo, voy a dejar de, ahí está, porque me estaba apareciendo un cartel que no me dejaba ver la diapositiva. Mil disculpas. Ahí vamos a empezar de nuevo. Ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo aplico distributiva, después que resuelvo el numerador, recién aplico la derivada a la división esa, porque es mucho más complicado hacer que la derivada del producto menos la derivada de esto. Entonces resuelvo y me quedo lo más sencillito posible dentro de los corchetes y recién derivo el resultado. Entonces yo aplico distributiva, me queda 10s cuadrado, 10s cuadrado, más 10s, menos 15s, menos 15. ¿Está? Entonces 10s cuadrado, más 10s, menos 15s, menos 15, y saco directamente paréntesis y me queda menos 5s cuadrado, más 15s, más 11. Entonces, ¿qué lo hago? 10s cuadrado menos 5s cuadrado, 5s cuadrado. 15s menos 15s con más 15s se van. Entonces me queda más 10s. Y después queda menos 15 más 11 menos 4 sobre s más 1 al cuadrado. Ahí sí, evaluado en s igual a 2. ¿Está claro? Y ahora sí derivo esto. Ahora sí derivo esto. ¿Qué es esto? Lo mismo, la derivada de una división. Que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces vamos a derivar esto. La derivada del numerador es 10s más 10, que está acá, por el numerador, el denominador sin derivar, s más 1 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, que es 5s más 10s menos 4, por la derivada del denominador, que es 2 por s más 1, por 1. No sé cómo diga, por 2s más 1. Y resuelvo. Ahora sí, por el denominador al cuadrado. Entonces, s más 1 al cuadrado es s más 1 a la cuarta. Entonces, ahora sí reemplazo. Entonces me queda 10 por 2, 20, más 10, 30. Aquí está. Por 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Este término es 30 por 9. Menos 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Más 20 es 40. Menos 4, 36. Por 2, por 2 más 1, 3. Sobre 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Resolviendo 30 por 9 menos 36 por 2 por 3. Obviamente, recuerden que un medio es el que tengo afuera del corchete, es producto de este 1 sobre 2 menos 1 factorial, que es un medio. Siempre está acompañando a la resolución del corchete, porque eso está fuera de la derivada. Entonces lo mantengo como es una constante que acompaña la resolución del corchete. Entonces, resolviendo dentro del corchete me queda un medio por 54,81 y resolviendo esta fracción me queda un tercio positivo. Entonces yo ya tengo todos los residuos. Tengo el residuo de menos 1, que es menos un tercio. El residuo A1 de 3, que es un tercio. El residuo A2 de 3, que es 4. Y el residuo A3 de 3, que es menos 7. Entonces, si yo lo saco directamente, si ustedes recuerdan, vamos a la diapositiva. No,
Vamos a la diapositiva ahí. Entonces, si ustedes recuerdan cómo yo lo tenía escrito, es el residuo de menos 1 sobre S más 1, el residuo de A1, 3. El residuo de menos 1 valía menos 1/3. El residuo de 1, 3 vale 1/3. ¿Y es 1/3 de qué? De 1 sobre S menos 2. 1/3 de 1 sobre S menos 2. El residuo de A2, 3 es 4. Es 4 sobre 1 menos 1 sobre S menos 2 al cuadrado. 4 sobre S menos 2 al cuadrado. Y por último, el residuo de A3, 3, de A3, 3, que es el primero que calculamos, es menos 7. Menos 7 sobre 1, menos 7 por 1 sobre S menos 2 al cubo. Ahí está, menos 7 por 1 sobre S menos 2 al cubo. Bueno, esta es la resolución. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar transformada inversa de Laplace. Al aplicar transformada inversa de Laplace es lo mismo que yo haga lo siguiente. Es menos 1/3 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1, que lo tengo acá. Más 1/3 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 2, que es lo que está acá. Más 4 por transformada inversa de Laplace sobre 1, de 1 sobre S menos 2 al cuadrado, menos 7, y ya van a ver, ¿por qué dice 7 medio, profe, si dice 7? Espérenme 2 segundos que ya lo veo. Originalmente esto me quedaría que menos 7 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 2 al cubo. ¿Me siguen hasta acá? Que ya vamos a ver por qué me queda menos 7 medio. Está claro que en una primera instancia sería menos 7 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 2 al cubo. ¿Me creen que es así hasta acá? Sí, profesor. Bien, listo. Ahora vamos a ver a la tabla. ¿Qué me devuelve? El que ya se dio y se acuerda, saben que este es un exponencial, entonces voy a tener E a la menos T. ¿Por qué a la menos T? Porque tengo E a la menos 1. Pero vamos a la tabla. A la exponencial, ahí está. ¿Ok? Ah, diapositiva ahí. Entonces, si yo resuelvo, tengo menos 1/3 por E a la menos T, porque es menos 1 el valor E. ¿Ok? Para que se haga más, el valor de A tiene que ser menos 1, por eso es a la menos T. Ahora, ¿qué tengo? 1 sobre menos 2. Y la misma, exponencial, solo que el exponente A, ¿cuánto vale? Positivo. Si se acuerdan en la tabla, tengo menos, es positivo. Cuando esto se hace más, acá vale negativo, porque para que esto sea más tiene que ser menos, menos A. Entonces no me queda otra que 1/3 por E a la 2T positivo. ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, si uno va a la tabla y dice, profe, ¿qué tengo? Si se acuerdan que es lo que dijimos nosotros en la clase anterior, yo tengo que ir a la tabla y ver a quién se parece. ¿A quién se parece? Si yo voy a la tabla, ¿a quién se parece? A una rampa, pero ¿cómo? Trasladada. Porque acá tengo, si ustedes se fijan, tengo un S menos 2 al cuadrado. La rampa sola es 1 sobre S al cuadrado. Y ustedes se acuerdan que cuando yo tenía trasladado era de donde decía S, tenía que reemplazar S menos A. Entonces es una rampa trasladada. Que si yo le digo, me voy a la tabla y les digo, busquen a quién se parece. Si Palito Ortega estuviese con nosotros, ¿qué diría? Se parece a mi mamá. Eso es chiste para gente vieja como yo. Usted no tiene por qué saberlo. No, yo le iba a decir, profe, pero no, le digo, capaz que no. Era esa. Palito Ortega, cuando yo le pregunto, ¿a qué se parece? Palito Ortega dice, se parece a mi mamá. Correcto, correcto, Palito, tener 10.
Bien, Vero, bien ahí, bien ahí. Es la única que entiende los chistes sonso del profe. Mue. Entonces yo tengo que buscar en la tabla algo que se parezca a la función que yo tengo. Lo más parecido a la función que es una rampa. Pero ¿qué es lo que pasa? Caramba, me olvidé, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo una rampa trasladada. ¿Por qué? Porque en lugar de tener s al cuadrado, tengo s menos a al cuadrado. ¿Y qué me dice la propiedad de traslación? Donde dice s, yo reemplazo s menos a. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La rampa, cualquier función trasladada, recuerden que era la función por e a la at. ¿Y acá cuánto vale a? Vale 2. Entonces me queda 4 por t, que es la función original, por e a la 2t. ¿Está claro? Y el último término que yo decía, profe, ¿por qué pasa de 7 a 7 medio? Porque, vuelvo a repetir, yo tengo que ir a la tabla y ver a qué se parece algo que tengo aquí. Es s menos 2 al cubo. Veamos qué tengo al cubo. Oh, caramba, una polinómica t a la n. Porque s menos 2 al cubo puedo escribirlo como s menos 2 a la 2 más 1. ¿Es correcto? Pero para poderlo escribir como s menos 2, s menos 2 elevado a las 2 más 1, yo tengo que tener el n factorial arriba. Entonces yo tengo que tener el 2 factorial en el numerador. ¿Está correcto? Yo tengo que tener el 2 como factorial, porque yo acá originalmente tengo 1. Para que esto lo pueda escribir como n, o sea, 2 más 1, yo tengo al n, lo tengo que tener como factorial arriba. Entonces, 2 factorial, ¿cuánto es? 2. Entonces, para que me quede 2 como 2 factorial, tengo que multiplicar y dividir por 2. Entonces, el 2 me queda dentro y saco el 2 como factor, como constante. Entonces, me queda 7 medios. Entonces, 7 medios sí me queda transformada inversa de Laplace de 2 sobre s menos 2 al cubo. Ahí sí yo ya puedo decir que tengo que una polinómica, donde recuerden que la polinómica trasladada no es otra cosa que la función por e. Y la polinómica trasladada, ¿qué es? T al cuadrado. ¿Por qué? Porque es t a la n. Recuerden que es t a la n. ¿Y qué es lo que sume yo arriba? 2 factorial es 2. Entonces 2 al cuadrado. No es 2 al cubo. Es 2 al cuadrado. Es t al cuadrado, disculpen. Es t al cuadrado por e a qué? A la n, a la at. ¿Y cuánto vale a? 2. Entonces me queda menos 7 medio por t al cuadrado por e a la 2t. Y ahí termina la clase. Final. ¿Entendieron? ¿Vieron que no es difícil? Lo más difícil es volver a acomodarse otra vez a los artificios matemáticos para transformar una fracción con artificios matemáticos a una función, a una transformada de Laplace ya existente, de manera tal que cuando yo le aplique la transformada inversa, llegue a, a una función pura del lado real. Lo que me tengo que dar cuenta es que si está trasladada, cuándo está trasladada, cuándo no está trasladada, para darme cuenta de hacer esos artificios matemáticos y poder equipararla y poder hacer la traslación sin problema. Eso es todo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No los quiero demorar más. Si tienen alguna duda, a su disposición. No se olviden de ponerse la asistencia, ¿no?